que surge como una secuela no supurativa de una infección. ¿Por quién? Por el estreptococo del grupo A, o llamado más comúnmente estreptococo ¿no? Dice, como les decía, ¿no? Normalmente la población más afecta es una población que está dentro del rango pediátrico, ¿no? ¿Ya? Pero como dice multisistémico, multiorgánica, ¿por qué? Porque no solamente afecta fundamentalmente el corazón, ya que estamos en la parte cardiovascular, sino también puede afectar el cerebro, la piel y las articulaciones. Y tiene un gran impacto a futuro, porque si esta enfermedad no es manejada en manejo inmediato, primario o secundario, esta puede progresar a un daño permanente. Y es la principal causa de cardiopatía en la población infantil, denominada cardiopatía reumática, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, falla sistémica multiorgánica originada por qué o detonada por qué, por el estreptococo del grupo A, que compromete a quién, dijimos, multiorgánica, corazón, cerebro, articulaciones y piel. Piel, mediante la aparición de unas lesiones nodulares llamadas edemas nodoso, que son secundarias a una reacción de hipersensibilidad retardada. En las articulaciones, depósitos de inmunocomplejos, ¿sí?, que generan una artritis, ¿sí? El principal daño lo genera a nivel del corazón, genera un daño valvular que va a terminar con la enfermedad cardíaca reumática, pero también puede generar un daño a nivel cerebral, ¿no? Porque carga dopamina que tenía una manifestación de los ganglios basales que se llama corea de Siega, ¿ya? Corea porque tiene un movimiento por el fondo de la persona que, ¿no?, presenta este problema. Ahora, todas las personas que tienen una infección por estreptococo piógenes van a generar fiebre múltiple, no, tiene que ver determinados factores dependientes de tu estilo en cualquier infección, ¿ya? Infecciones repetidas y factores propios del agente causante. ¿Sí? En este caso, esta bacteria que es el piógeno sobre A, ¿no? Entonces, sabemos algo de la patogénesis. Ingresa el bicho, coloniza básicamente la zona faríngea y luego ingresa la mucosa, ¿ya? Obviamente, cuando ingresa, nosotros ya sabemos, ya porque nos en infectología como es, y es un virus, una bacteria, qué sé yo, se activa nuestra inmunidad innata, medida fundamentalmente por macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, qué sé yo, ¿no? Y lo captan, si son macrófagos, células dendríticas lo captan y son las principales células presentadoras del antígeno. ¿Y a quién se lo presentan? A los linfocitos T, ¿no? Los linfocitos T se diferencien y migren y lo puedan atacar, ya sea el TH1, el TH2, ¿no? En esta unión, que es entre el receptor de células T y el complejo mayor de histocompatibilidad que es al glóbulo, se presenta el antígeno bacteriano. Y se va a producir una expansión clonal de tanto de linfocitos como de anticuerpos, los linfocitos T y los anticuerpos que provienen inicialmente de los linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas, y estas células plasmáticas se convierten en anticuerpos, eso ya lo sabemos, porque ya lo hemos repasado en Pero ¿qué va a pasar? Ya lo vamos a hacer más adelante, que va a haber una especie de autoataque, ¿no? Que estos epítopes o estos antígenos de esta bacteria tienen mucha similitud con elementos de nuestro organismo, elementos en el cerebro y elementos en el corazón. Se parecen y hay una reacción cruzada. Por eso es inmunomediado, autoinmune. Esa es el antígeno evasión, no. Genera un anticuerpo, pero este anticuerpo también reconoce, piensa que un componente del tejido de huésped es malo, porque se parece mucho y genera una reacción inflamatoria, no
solamente contra el antígeno invasor, sino contra ese tejido, que es nuestro, ¿ya? ¿No? Es propio. ¿Ya? Dentro de estos componentes que generan virulencia, ¿ya? Y que generan esta respuesta inmunomediana principal es la proteína M, que es una especie de, ¿no?, un carrete súper enrollado, ¿ya? Y de forma alfa helicoidal, ¿no? ¿Por qué? Porque esta proteína M, ¿no?, del estreptococo, se parece mucho a la miosina, tropomiosina y lectina, que son proteínas del corazón. ¿Sí? ¿Ya? Por otro lado, también existe un carbohidrato componente de esta bacteria. Un carbohidrato componente de esta bacteria, ¿no? Que viene a acetil beta-glucosamina, ¿ya? Que también tiene sí mucho parecido, ¿no?, con la laminina, y también genera en los linfocitos y en los anticuerpos una reacción cruzada. Atacan un componente propio pensando que es un componente extraño. ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Y este mismo componente también se encuentra a nivel de la tubulina, ¿ya? A nivel de los lisogangliósidos, ¿no? Esto ya a nivel cerebral, generando una sobreproducción de dopamina y las manifestaciones, ¿no?, propias de esta enfermedad, que en este caso le han puesto por nombre Corea del Sur. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, miren, más o menos en resumen, ¿qué pasa? Este es, ¿no?, todo el componente estructural, ya estructural del tejido cardíaco, ¿no?, desde la parte superior, que es el endotelio, hasta la parte más profunda, ya endocardial, con este tejido valvular. ¿Sí? Entonces, primero, obviamente, estos anticuerpos que se han activado, porque las células presentadas antígenos llevaron a estos antígenos, bueno, hacia los linfocitos se activaron, linfocitos T, linfocitos B, van y reconocen citos diana, que ellos los reconocen como extraños siendo propios. ¿Por qué? Porque dijimos que tienen cierto buen parecido o mucho parecido con estos antígenos, ¿no? ¿Ya? ¿No? Y por otro caso, por otro tema también es, ¿no?, estos anticuerpos que se unen hacen que también se active el BICAM. El BICAM, es un componente celular, lo que hace es atraer más linfocitos, ¿ya?, y más anticuerpos. El BICAM sí es un componente propio de nuestro organismo, que atrae linfocitos, atrae anticuerpos para generar una reacción inflamatoria y eliminar al antígeno. En este caso, el BICAM trae anticuerpos que atacan a las mismas células, ¿ya?, en este caso a la laminina. No solamente es ataque dependiente de anticuerpos, sino también es ataque dependiente de linfocitos T, en especial los TH1 y TH17, que también se adhieren a estos BICAM, ¿no?, hacia el interior, ¿no?, hacia el interior de la válvula, generando proceso inflamatorio, en el cual hay cascadas inflamatorias, interleuquinas, citoquinas, y que van a llevar finalmente van a llevar a una destrucción interna. ¿Ya? Reaccionan contra la miosina, contra la ivermectina expuesta, ya liberando, dijimos, generando un proceso inflamatorio, TH, interleuquina 17 y interferón gamma, ¿no?, una cascada inflamatoria, y van a alterar el tejido, la estructura, la estructura valvular, llevando a la formación de una fibrosis profunda, edema, refracción, daño de la cuerda teninosa, y al final esto posteriormente va a llevar a una falla cardíaca, ¿no? Entonces, a nivel del corazón. Pero recuerden que dijimos que no solamente hay compromiso del corazón, sino es el compromiso del cerebro, el compromiso de las articulaciones, el compromiso de la piel. ¿Ya? A nivel del sistema nervioso central, ¿no?, cuando tenemos neuronas, ¿no? Acá está, que tenemos aquí en el neurona, tenemos dopamina, que va a generar, ¿no?, que los anticuerpos cruzan la barrera hematoencefálica,
por acción de células PH17, se unen a los mesogangliósidos, ¿ya? Estos son los gangliósidos, ¿sí? Se unen, ¿ya? Y a los receptores de dopamina también, ¿no? Y activan un sistema ligado por una quinasa dependiente de calcio, ¿ya? Y esta quinasa se activa y provoca que liberación excesiva de dopamina. Al activarse esta quinasa dependiente de calcio, es una sobreproducción de dopamina, y esta sobreproducción de dopamina ya genera las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática aguda con compromiso del sistema nervioso central. ¿Quién es aquel que se parece o tiene, ¿no? Reacción cruzada? Básicamente dijimos la N-acetil-beta-glucosamina, que se parece mucho a la laminina cerebral. En cambio, a nivel articular, más que estas uniones de reacción cruzada, lo que se va a formar es estos complejos, ¿no? Estos complejos a los cuales el anticuerpo, ¿no? Como ya dije, estos anticuerpos se van a depositar aquí en las articulaciones, ¿no? ¿Ya? Y van a generar activación del sistema de complemento, generando una reacción inflamatoria, ¿sí? Que va a ser transitoria y migratoria, ¿no? ¿Ya? Pero felizmente esta no va a degenerar en un daño crónico como sí lo hace cuando hay compromiso del corazón, la válvula cardíaca. Muy bien, entonces, para resumir un poco mi evolución, surge primero la infección, que en un gran porcentaje normalmente genera una faringitis, ¿no? Pero no es la única forma en la que puede ingresar el germen, no es la única forma en la que se puede generar una fiebre reumática aguda y posteriormente una cardiopatía reumática, ¿no? Sino también infecciones de piel, ¿ya? Podrían hacer. Existe un periodo de latencia entre la infección y la aparición de los primeros síntomas, ¿no? En relación a fiebre reumática aguda. Se dice que entre 1 y 5 semanas, en promedio 10 a 21 días, la cual comienza a haber esta reacción inmunomediada, ¿ya? Con compromiso del corazón, con compromiso del cerebro, con compromiso de la piel y las articulaciones, ¿no? Y si esta no es manejada adecuadamente, esta, en especial el compromiso cardíaco, puede llevar a un daño valvular crónico, ¿ya? Y esto mayormente es mucho más frecuente cuando no manejamos de forma aguda esta infección o no manejamos las consecuencias de la primera infección, digamos la denominada profilaxis secundaria. Infecciones recurrentes generan con mayor frecuencia daño valvular crónico, ¿no? Enfermedad cardíaca reumática. ¿Sí? No tiene. ¿Ya? Dijimos que faringitis es más frecuente, pero puede haber pioderma, impétigo, ¿no? Sus factores de virulencia, ¿ya? El más importante, la proteína M. Ya la proteína M. Ahora, hay algunos, ¿no? Que codifica la proteína M de varios tipos, varias formas, ¿no? Algunos están más asociados a producir daño fiebre reumática aguda, yo lo voy a decir cuáles son, ¿no? Tiene la configuración, ¿no? Especie de bovina, alfa-helicoidal, altamente inmunogénica y la base fisiopatológica, pero no es la única. Otros determinantes patogénicos de virulencia, uno de ellos carbohidrato, ¿no? Aparte de los componentes, ¿no? El genotipado, ¿no? Algunos genotipos que forman proteína M están más asociados a la posibilidad de producción de fiebre reumática aguda. Aquí tenemos el 1, el 3, el 5 y el 18, ¿no? Hay un componente reumatogénico. ¿Ya? Este dato es importante, ¿no? En 2025, 470.000 casos nuevos anuales fueron descritos. ¿Ya? ¿Dónde se ha descrito más? En países bajos, de medianos o bajos ingresos, ¿ya? Y donde hay hacinamiento y pobreza. Porque no hay un adecuado ingreso, no hay un ambiente, son frecuentes las infecciones a repetición, tanto infecciosas respiratorias, las intestinales que se ven.
mayor hacinamiento o menos salubridad. Algunos datos epidemiológicos que sí son importantes conocer, ¿no? 300.000 nuevos casos, ¿verdad? Miren, los que ya lamentablemente han hecho cardiopatía reumática, más o menos 40.5 millones de personas. ¿Ya? No es un número especial, que lamentablemente evolucionaron a años, ¿no? Dijimos que el grupo etario más frecuente es entre los 5 y los 14 años, ¿no? Con bajos ingresos también. ¿Ya? Básicamente, en la secuela principal es daño valvular permanente, primero cardiopatía reumática, que va a llevar a una insuficiencia cardíaca, pero también puede llevar un trastorno de la conducción, una fibrilación auricular o una endocarditis, en el peor de los casos a muerte prematura en las personas. Este dato también es importante. La incidencia global de fiebre reumática aguda tras una faringitis, ¿no? Tras un episodio de faringitis, oscila más o menos entre el 0,3 y el 3%. Pero obviamente esto va a variar dependiendo de quién, de la predisposición genética del huésped. Si el huésped tiene componente genético, ¿no? Estos genes que producen la proteína M, en especial estos que hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Va a ser más proclive a desarrollar, ¿no? Fiebre reumática aguda, ¿no? Si vive en condiciones de hacinamiento, tiene el priming inmunológico, que es la reinfección permanente, mayor posibilidad de desarrollar fiebre reumática, ¿no? Muy bien, entonces, ¿existe susceptibilidad genética? Sí, algunos huéspedes la tienen. Y cuando hablamos de susceptibilidad genética, hablamos fundamentalmente de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, lo que sea el BR y el DQ, que van a variar según la distribución geográfica, ¿no? También existen algunos polimorfismos que son más proclives a tener componente reumatológico. Polimorfismos en factor de nucleosis tumoral, en factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 17, ¿no? Y algunos antígenos de células B, la D18 y la 17. Ahora dijimos los genotipos de proteína E, especial en el lado 5 terminal, específicos más asociados a componente reumático, que lo tenemos, el 1, el 3, el 5, y estos que están acá. Acá tenemos componente propio de la población, y esto, ¿no? Otro factor que tiene que ver con la mayor posibilidad de generar fiebre reumática aguda es el priming inmunológico, que tiene que ver la recurrencia de las infecciones. Pero ¿cómo lo diagnosticamos? Existen criterios. Existe el criterio denominado criterio de Jones, que fue reestructurado, establecido en 2015, ¿no? Modernizado, ¿no? Y establece, ¿no?, criterios mayores y criterios menores. Acá tenemos los criterios mayores. Ahora los criterios mayores van a ser cierta variación dependiendo si tenemos una población de alto riesgo o una población de bajo riesgo, ¿no? Ya. Si tenemos una población de bajo riesgo, obviamente Corea del Sur, en marginal y hospitales no va a variar, ¿no? Igualito la presencia de cardio, ¿no?, tanto clínica y subclínica. Pero aquí tiene que haber poliartritis. Poliartritis. En una población de riesgo moderado no es necesario que exista poliartritis. Puede existir monoartritis. ¿Ya? También se considera un criterio mayor. En cuanto a los criterios menores, acá tenemos fiebre, poliartralgia, reactante de fase aguda, ¿no?, elevados, pero sin sedimentación glomerular, proteína C reactiva y un EKG en el cual haya prolongación del pH, ¿no? Eso sí no varía dependiendo de que tenga alto o bajo riesgo de infección. ¿Cómo diagnostico? Tiene que haber dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. ¿Ya? Pero si es que tenemos Corea vecina en canalidad, es suficiente para, ¿no?, pensar en una fiebre reumática. Ahora hay otras cosas que tiene que haber demostración de infección por estreptococcus pyogenes. Tengo que demostrar que he estado infectado por. ¿Y cómo? Antistreptolicina, ¿sí?, anti-DNASA-B
o si tengo un cultivo positivo, una prueba rápida de antígeno nucleico para estreptococo del grupo A. Tengo que demostrarlo. ¿Qué tan frecuentes son las manifestaciones? ¿No? El problema cardíaco se puede presentar hasta en un 78%. La presencia del edema marginado, que son erupciones maculares no proliginosas, ¿no? De centro pálido, bordes serpenteantes o luminosos, ¿no? No es tan frecuente, menos del 6%. Los nódulos subcutáneos, ¿no? Que son indoloros, provienen se asocia cerca a las articulaciones, ¿ya? Hasta un 13%. La corea de Senham, como compromiso del sistema nervioso central, hasta un 19%. Y la artritis, poliartritis o monoartritis, dependiendo de la incidencia, puede llegar a estar presente hasta un 88%. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algo más de lo mismo, ¿no? ¿Qué me puede generar la carditis? Un soplo, ¿no? Fundamentalmente mitral o aórtico de insuficiencia, ¿no? Un soplo de insuficiencia mitral o aórtica, ¿no? Cuando hablo de parte de subclínica, ¿por qué? Porque puede no haber una manifestación franca. De ahí la importancia más adelante que le voy a decir del ecocardio. ¿Ya? Del ecocardio, ¿no? ¿Ya? Si grave, puede llevar una cardiopatía reumática. La artritis, que puede ser, ¿no? Que es nuevamente migratoria, las articulaciones más comprometidas tienden a ser la rodilla y los tobillos, ¿no? ¿Ya? La corea de Senham, que son esos movimientos atetoides o coleiformes, ¿ya? Que pueden presentar a estas personas. La presencia de nódulos subcutáneos que son indoloros, ¿no? Las superficies extensores, tanto de codos como de músculas, y el eritema marginado, ¿ya? Que se cerra evanescente, no prolifinoso en tronco y extremidades, ¿no? Acá tenemos bien, tema marginado grande, tema marginado, ¿no? Rosado, no plano, ligeramente elevado, ¿no? El tema en parches, ¿no? Serpenteante, ¿no? Porque tiene forma como serpiente, ¿no? ¿Ya? Los márgenes bien definidos. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Nódulos subcutáneos, ¿sí? Cerca de un proceso locaniano, ¿no? Dolorosos, subcutáneos, móviles, ¿no? Sobre la articulación, ¿ya? Acá tenemos esta maniobra, ¿no? Que se llama como si fuera el ordeñador, ¿no? La vaca de la leche, ¿no? El ordeñador, ¿por qué? Porque cuando el examinador toca, ¿no? Los dedos, ¿no? Genera un movimiento, que es el movimiento como atetoide, ¿no? Para que estuviera ordeñado, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y la poliartritis migratoria, ¿no? Como les dije, ¿no? Ha tomado bastante importancia el ecocardio. ¿Por qué? Porque el daño cardíaco puede ser subclínico, o sea, no tener manifestaciones, ¿no? El soplo característico de insuficiencia aórtica, de insuficiencia mitral, pero ya puede haber daño. ¿Y cómo lo podría detectar? Con un ecocardio, ¿no? ¿Ya? Con un ecocardio, ¿no? Va a estar, ¿no? Valulitis patológicas, silentes, ¿ya? Que el estetoscopio ni la detecta, ¿no? Ya, entonces, la American Heart Association, ¿ya? Le da mucha importancia al acceso a la ecocardiografía como pilar del manejo moderno de la fiebre reumática aguda. Obviamente tengo que sospechar. ¿Ya? Entonces, resumiendo un poco, si yo tengo sospecha clínica, dolor articular, fiebre, bueno, si ya tengo corea ya no necesito más porque ya tengo el diagnóstico establecido, encima un soplo, ya, idealmente este paciente debe quedarse hospitalizado y ser derivado al especialista. Tendré que pedir un ecocardio, ya, reactantes de fase aguda, ¿no? Y confirmar la infección por estreptococo, ¿no? Paso, antidenidad, ¿no? Cultivo, ¿no? Ya. Aplicaré mis criterios de Jones, dos mayores, dos menores y un mayor, ¿no? ¿Ya? Si están todos, el diagnóstico está definido. Si falta un criterio menor o mayor, el diagnóstico será probable y será posible. Si tengo un diagnóstico incierto, nos encontramos
posiblemente menores, pero no se puede descartar por completo. Ahora, cuando yo les decía que tiene dos formas de enfrentar, una en la fase aguda y otra en la prevención primaria, me refería a eso, ¿no? Si yo tengo un cuadro faríngeo y demuestro que hay infección estreptococo grupo A, estreptococo biógenes, tengo que erradicarlo, tengo que eliminarlo, para, ¿no? Idealmente antes de que esta genere daño inmunomediado. ¿Sí? Ya. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Con una dosis única de penicilina G-benzalina. Una dosis única y suficiente. Pero doctor, ¿qué pasa si no tengo? No hay, se agotó. ¿Qué hago? Bueno, podría emplear fenoximetilpenicilina por 10 días, pero siempre y cuando sea, ¿no?, adherente y tengo que cumplir los 10 días. ¿Y qué pasa, doctor, si soy alérgico a la penicilina? ¿Qué hago? Que ya fui. No, puedo emplear macróleos, promicilina, citromicina o cefalosporinas, siempre y cuando esta reacción de alergia no sea una reacción importante, porque recuerden que la penicilina y la cefalosporina comparten el mismo anillo, entonces podría haber reacción cruzada, entonces habría que tener cuidado, ¿no? Si tengo a mano macróleos, pues preferiría macróleos si esta reacción ácido severo, ¿no? ¿Sí? Pero, este es el objetivo primario, lo ideal. Pero pasa que a veces, pues, ya le dio la infección, ya surge de repente, primero compromiso inflamatorio, fiebre, compromiso articular migratorio, por ahí un soplito, o de repente por ahí sospeché, hacía fiebre, tenía ecocardio y ya tenía daño incipiente valvular. Digo, ya fue, no. Porque dijimos que el primer inmunológico significa que más daño, si tiene infecciones repetidas, puede progresar mucho más rápido con una carditis reumática establecida. Y eso no. Entonces existe lo que nosotros llamamos, ¿cómo se llama? Eso se puede hacer después voy a... Ahora, si me genera el problema inmunomediado, inflamatorio, y me ataca de forma multisistémica, ¿puedo hacer algo? Sí. En el caso de la artritis de la fiebre puedo emplear AINES, ¿no? Esto es importantísimo, ¿ya? La respuesta es dramática y rápida. Yo le doy AINES, controlo la temperatura y desaparece el dolor. Se dice que entre el segundo y tercer día tiene que desaparecer la fiebre y el dolor. Si después del segundo y tercer día de darle AINES no desaparece la fiebre y el compromiso articular, eso no es fiebre reumática. Eso no es fiebre reumática. ¿Sí? La respuesta es espectacular. Yo le doy, sigo siendo fiebre, lleva quinto día, sexto día, le he dado aire, no pasa nada. Eso no es enfermedad. ¿Sí? Dato importante. Si tengo un compromiso cardíaco, podría utilizar corticoides orales o intravenosos para inflamación severa y utilizar diuréticos si ya no insuficiencia cardíaca que está apareciendo. En el caso de Corea de Sydenham, básicamente es tranquilizar al paciente en un ambiente tranquilo, sin ruido, ¿sí? De ser necesario puede emplear algunos anticonvulsivantes como valproato y carbamazepina, ¿no? Y podría, en casos severos, inmunoglobulina intravenosa o corticosteroides, ¿no? Si hay enfermedad refractaria. El pilar terapéutico, el tratamiento antiinflamatorio, ¿ya? Y ¿qué dice? Me salva el daño agudo hoy, pero la profilaxis salva la válvula de mañana. Eso es importante, porque vamos a hablar de la profilaxis. ¿Ya? Y acá hablamos de la profilaxis secundaria. ¿Qué dice eso? Se estableció el primer daño, primero logramos controlar la fase aguda, desinflamamos, todavía no. Queremos que esto no progrese, tenemos que iniciar la profilaxis secundaria. Y la profilaxis secundaria va a depender de que si hay carditis, si la carditis es leve o si la carditis es grave. ¿Sí? Si hay fiebre reumática aguda, pero todavía no hay carditis, no hay fiebre todavía, ¿ya? Le tengo que dar ¿qué? Penicilina G-benzatínica cada 3 o 4 semanas, por cuánto, mínimo 5 años tras el último episodio, ¿no? Fue el primer episodio, ya, 5 años, o hasta los 21 años de edad. Digamos, me dio a los 15, ya puede ser 5 años, de repente lo hice, hasta los 21. Si me dio a los
a los 17 años hasta los 21. Si me dio a los 18, hasta los 21. ¿Sí? Lo primero, cualquiera de los dos, lo que sea más largo. Lo que sea más largo. Lo que sea, ¿qué significa? Si me dio a los 18, me faltan 3 años para 21. Lo que sea más largo significa que tengo que recibirlo sí o sí 5 años. Pero si me dio a los 14, ya, hasta los 19 años. ¿Sí? Ya. Se lo digo por experiencia propia, porque yo recibí penicilina mesatínica desde los 7 años hasta los 19. No, hasta los 18. O sea, fue 11 años Hasta los 18 años. Todos los meses me ponían una ampolla de penicilina mesatínica. Porque a mí me encontraron, ¿no?, ASO positivo, disque hice fiebre, no me acuerdo qué, y tenía un soplo cardíaco. ¿Ya? La fiebre reumática aguda con carditis leve, ¿ya?, mínimo 10 años, tras el último episodio o hasta los 21 años, lo que sea más largo, acá haya más tiempo. ¿Ya? Y si tengo una carditis pero ya no es leve, ¿ya?, y encima si hay enfermedad cardíaca reumática documentada, mínimo 10 años tras el último episodio o hasta los 40 años de edad. ¿Alguna vez alguien se ha colocado una penicilina mesatínica? Levante la mano. ¿Nadie? Ahí está. Duele como el ajo. Te deja poco todo un día. Imagínense que yo tenía que usarlo todos los meses. Yo estaba en el colegio que están todos los meses, en la misma señora. La señora me conocía ya. O sea, que yo era casi su hijo. ¿No? Pues eso tenía que ir. Pero así es. ¿No se puede poner anestesia local para que no te duele tanto? No, la anestesia local era su mano. Lo que hago, y pum. ¿Ya? Entonces, tenemos una vía primaria de prevención y una vía secundaria, ¿no? Vía primaria es diagnóstico oportuno, tratamiento, erradicación. Eso no significa que el tratamiento ya no me voy a jamás volver a... No. A veces que lo sospecha, lo traté de diagnosticar y lo vuelvo a tratar y lo vuelvo a tratar y lo vuelvo a tratar. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Para prevenir el Prime o ataque de fiebre reumática aguda, ¿no? Ambas dependen de penicilina mesatínica felizmente. O sea que felizmente este bicho es sensible a penicilina mesatínica, felizmente hasta ahora. ¿Ya? En la parte secundaria, ¿no?, si tengo los episodios confirmados o sospechosos de fiebre reumática aguda, lo que voy a tratar de evitar es las recurrencias. Porque estas recurrencias me van a llevar con mayor seguridad a una enfermedad cardíaca reumática. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, muy bien. Bueno, acá hay algunas cosas que podría hacer en la parte aguda, ¿no? Ya. Puedo emplear, ¿no?, AINES, pero para iniciar AINES tengo que primero confirmar que estoy ante confirmar que se trata de, ¿no?, episodio de... Disculpe. Mami, discúlpame, estoy en clase, de ahí te llamo. Ya. Mientras confirmo el diagnóstico, lo que le podría dar para el dolor y la fiebre es un acetaminofén o paracetamol, ¿no? Confirmo el diagnóstico de infección por AINES y le puedo dar el AINES que elimina tanto la artritis como la fiebre en menos de 3 días máximo, si no, no es integral. Puedo emplear naproxeno y ibuprofeno, ¿ya? Como dije acá, la respuesta es súper rápida. ¿Ya? En cuanto a la carditis, ¿ya?, no dice, la OMS no recomienda ni a favor ni en contra antiinflamatorios, no podría utilizarlo, pero la evidencia es de baja calidad. ¿Ya? Si es una carditis leve, ¿ya?, reposo relativo, AINES para la artritis, pero no específicamente para la carditis. Si la carditis es grave, puedo utilizar diuréticos, ¿no?, dietas, digosinas y falla, y corticoides, ¿ya?, que podría en algunos casos acelerar la resolución aguda, ¿no?, de este cuadro. ¿Ya? Pero siempre es importante esto, ¿no?, seguimiento para ver si hay resolución, ¿no?, el seguimiento por evocar.
En caso de la coreogenia se lo habíamos dicho, utilizar, ¿no?, anticonvulsivante como carbamazepina y inmunoglobulina intravenosa en casos, ¿no?, casos severos y refractarios, ¿no? Si yo tengo un paciente cuyo debut es con Corea Sydenham, ya, inmediatamente estoy obligado a hacerle un ecocardio. ¿Por qué? Porque se han visto que hasta en el 48% de los casos, pese a que no hay clínica evidente, no le encuentro soplo, voy a encontrar carditis ya, denominado carditis subclínica. ¿Qué pasaba en la historia natural? O sea, cuando si yo no le doy nada, y lo dejo a libre albedrío, ¿qué pasa? ¿Ya? Dice los pacientes con un primer episodio de fibra reumática aguda, el 27% desarrollará enfermedad cardíaca reumática al año. El 52%, o sea, de 2, 1, va a desarrollar enfermedad cardíaca reumática a los 10 años. ¿Ya? Hablamos del primer episodio, pero si yo no hago nada de forma natural y ese paciente se reinfecta, obviamente ese 52 ya no va a ser 52, probablemente sea el 100%. ¿Sí? Estamos hablando del primer episodio con historia natural. Si no le doy penicilina, no le doy nada. Fundamentalmente penicilina pensativa, ¿no? Esta es la historia natural. Así que la posibilidad de fibra reumática es altísima. Bueno, los compromisos más importantes básicamente insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, pero también puede haber estenosis mitral, ¿no? Las consecuencias ya las hemos dicho anteriormente. Resumiendo, siempre piensa en fibra reumática aguda ante un niño con artritis y fiebre, en especial población pobre, de bajos ingresos, hacinada, qué sé yo. ¿Ya? Los criterios son guía, pero no la dogma, ¿ya? Obviamente el contexto epidemiológico siempre te va a ayudar, ¿ya? La ecocardio no es opcional. Si tengo a la mano, hágalo, porque el que no escuche un soplo no me descarta que tenga una carditis, ¿sí? Esto es sumamente importante. La prevención secundaria con penicilina benzatínica es una intervención que salva vidas. Si no, díganmelo a mí, ¿no? Ya. Carditis subclínica, carditis reumática temprana, ¿no? Detectarla es una oportunidad para que evitar que esta vaya hacia una enfermedad severa, ¿ya? Y que esta enfermedad es de manejo multidisciplinario. El cardiólogo, el infectólogo, el odontólogo. ¿Y el odontólogo qué hace el odontólogo? El odontólogo, si voy a hacer un procedimiento en tal, y ahí este paciente está dentro del grupo de riesgo, tendré que darle su profilaxis, o con penicilina, o con muy bien, chicos. Si alguna duda, es una patología, yo creo, bien definida, tener en cuenta, ¿no? Y a diagnosticarla oportunamente para evitar